Mientras yo estaba en un viaje de negocios, mi exmarido invadió mi apartamento y puso a su amante a vivir allí, como si fuera la dueña. Su silencio fue la gota final. Pasamos semanas caminando por la misma casa como dos extraños en tránsito. Evitaba mi mirada, y cuando nuestros ojos se cruzaban, solo había aburrimiento. Era como si yo ya no existiera allí, o peor, como si nunca hubiera importado. Absorbía el aire, la ligereza, la alegría. Todo lo que alguna vez me hizo sentir viva, él lo hundía en apatía. En los últimos años, fui esposa, proveedora, apoyo emocional, psicóloga de emergencia y gerente de crisis de un matrimonio en colapso. Trabajé el doble mientras él acumulaba excusas. Nunca mantuvo un trabajo por más de 3 meses. Siempre tenía una explicación lista: el jefe era un imbécil, el ambiente era tóxico, el sueldo injusto. Él se quedaba en casa. Yo hacía que todo funcionara. Aún así, aguanté. Le di demasiadas oportunidades. Quise creer que era una fase, que las cosas cambiarían, que algún día él vería todo lo que yo hacía por nosotros. Pero nunca lo vio. Y en el fondo, creo que ni siquiera le importaba. La conversación que puso fin a todo fue fría. Estábamos en la cocina. Yo lavaba los platos. Él revisaba el celular. Y entonces, de la nada, solté: esto se acabó. ¿Te vas a ir? No dijo nada por un momento. Luego soltó una risa baja. ¿Me vas a echar de mi casa? Esta casa no es tuya. Lo sabes. Sé lo que quieras que sepa, murmuró, antes de levantarse y salir del cuarto. No suplicó. No discutió. 3 días después, hizo las maletas y se fue. Dijo que se quedaría en casa de un amigo hasta decidir qué hacer. No pregunté ni dónde, ni por cuánto tiempo. Cuando cruzó la puerta con la mochila al hombro, sentí un alivio inmediato, pero también aterrador. El silencio que quedó no era el mismo de antes. Era un silencio nuevo. Lleno de posibilidades. Me quedé. Porque el apartamento era mío. Porque todo allí había sido pagado con mi esfuerzo. Porque irme sería cederle aún más espacio. Y porque, sinceramente, ya no podía seguir retrocediendo. Pero el fin del matrimonio no trajo paz inmediata. Fueron días de llanto contenido, noches en vela, mañanas de resaca emocional. Cada rincón de la casa parecía ponerme a prueba. La mesa del comedor donde tantas veces cené sola. El sofá donde él pasaba horas jugando videojuegos, mientras yo intentaba conversar. Y el cuarto, era un campo minado. Solo con mirar la cama, el pecho se me apretaba. Pasé mucho tiempo preguntándome cómo permití que eso durara tanto. Y la respuesta era siempre la misma: miedo. Miedo a fracasar, a quedarme sola, a admitir que invertí años en algo que nunca fue recíproco. Pero ahora que él se había ido, el miedo empezaba a ceder espacio. Y en su lugar surgía una fuerza que ya ni recordaba que tenía. Aferrarme al trabajo fue instintivo, casi automático. Necesitaba ocupar la mente con algo que no fuera él, nosotros, o lo que quedó de eso. Las mañanas pasaron a ser mi único territorio seguro. En la oficina, nadie me miraba con lástima. Nadie hacía preguntas. Allí yo era solo Inés, la gerente de proyectos, eficiente, enfocada, lista para resolver cualquier problema, especialmente los de los demás. Fue entonces cuando surgió el viaje. Una negociación delicada con una empresa de tecnología en Valencia, una alianza que podía abrir nuevas puertas para la firma donde trabajaba. Cuando me ofrecieron liderar la presentación, dudé. Estar fuera por 4 días me parecía mucho, considerando el caos emocional reciente. Pero al mismo tiempo, tal vez era justo lo que necesitaba. Acepté. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí entusiasmada. Pasé días revisando diapositivas, afinando cifras, practicando mi discurso. Organicé el apartamento, le pedí a la vecina del piso de arriba, una señora llamada Carmen, que adoraba fisgonear pero siempre me trató con amabilidad, que le echara un ojo al lugar. Cuando cerré la puerta con la maleta en la mano, sentí una punzada de miedo, pero también alivio. Me estaba moviendo de nuevo. El viaje empezó bien.
La reunión salió mejor de lo esperado. Les gustó la propuesta, elogiaron mi claridad. Me hospedé en un hotel sencillo, pero cómodo, y esa primera noche pedí una copa de vino, me acosté en la cama y casi sonreí. Tal vez las cosas, por fin, estaban volviendo a su cauce. Pero entonces, el segundo día, todo se vino abajo con una llamada. Era Carmen. Inés, perdón por llamarte así, pero hay una mujer en tu apartamento. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo que una mujer? La vi entrar esta mañana. Entró con llave y todo. Se quedó un rato adentro. Luego salió con unas bolsas. Me pareció extraño, parecía estar en casa, ¿sabes? Dejé de respirar por unos segundos. ¿Estás segura de que era mi apartamento? Absolutamente. Entró con seguridad. Ni miró a los lados. La llamé, pero ni me contestó. El cuerpo se me heló. Traté de razonar, encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Ninguna amiga tenía llaves. Carmen no era del tipo que inventaba esas cosas. Y lo más extraño era como lo dijo, parecía estar en casa. ¿Puedes avisarme si vuelve? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Claro, estaré atenta. Pero, Inés, esto no me huele bien. Asentí, en silencio. Colgué y me quedé sentada al borde de la cama, mirando la nada. Era como si el mundo que acababa de empezar a reconstruir estuviera, otra vez, a punto de desmoronarse. Volver antes de lo previsto fue una decisión inmediata. Cancelé el resto de la agenda, cambié el billete y empecé a organizar todo para salir a la mañana siguiente. Intenté dormir esa noche, pero no pude. La mente no paraba. ¿Quién era ella? ¿Cómo consiguió entrar? ¿Qué hacía allí? Y la pregunta que más temía, ¿había vuelto él de alguna forma? Volví a Bilbao con el estómago revuelto. El tren parecía no avanzar, y cada minuto dentro de él me empujaba más al fondo de un pozo de rabia y confusión. Cuando por fin entré al edificio, mis pasos resonaban por las escaleras como tambores de guerra. Y aún así, no estaba preparada para lo que vi. Abrí la puerta de mi apartamento y sentí un golpe seco en el pecho. Una mujer, desconocida, pelirroja, con el cabello recogido en un moño desordenado, camiseta ancha y una copa de vino en la mano, estaba sentada con las piernas cruzadas en mi sofá, viendo la televisión como si fuera su casa. Me miró, alzó una ceja y soltó, con una sonrisa ladeada, «Ah, tú debes de ser Inés. Ya me habían dicho que eras medio intensa». Me quedé sin aire. «¿Quién eres y qué haces aquí?». Solté, con la voz seca, cortante. Ella dio un sorbo a la copa, sin quitarme los ojos de encima. «Soy Nora. La nueva novia de Alejandro. Este apartamento fue su regalo para mí. Pensé que ya te lo había dicho. Pero por lo visto, no es muy bueno con los cierres, ¿no?». Aquello me golpeó como una piedra. ¿Un regalo? ¿Mi apartamento? Esto es mío. No tienes derecho a estar aquí. Di 2 pasos hacia ella. Ella se levantó despacio, con un aire cínico, se acomodó la blusa sobre el hombro y sonrió con desprecio. Claro que tengo derecho, amor. Alejandro me lo dio. Y dijo que tú ya habías aceptado todo esto. Antes de que pudiera responder, escuché la llave en la puerta. Él entró. Allí estaba. La misma mirada cínica de siempre, ahora aún más fría. Ni sorpresa, ni vergüenza. Alejandro. Explica qué está pasando ahora mismo. Mi voz salió en un tono que yo misma no reconocí. Débil y furiosa. Él suspiró, como si estuviera aburrido. El apartamento es parcialmente mío, Inés. Yo pagué más de la mitad durante el matrimonio. Tengo derecho a disponer de mi parte como quiera. Y decidí dársela a ella. Se me cayó la mandíbula. La indignación me subió como fiebre. Tú. Nunca pagaste ni un centavo. Jamás tuviste un trabajo decente. Viviste años a mi costa. Comías porque yo cocinaba. Dormías bajo techo porque yo pagaba el alquiler. Él se encogió de hombros, indiferente.
Eso no importa. Tengo documentos que prueban mi parte. No vine a discutir. Solo vine a acompañar la mudanza de Nora. Tenés que irte. Irme. Repetí, casi riéndome del desespero. Esto va a pasar de todas formas, Inés. Es solo cuestión de tiempo. Cuanto antes lo aceptes, mejor para vos. Nora se acercó, con esa sonrisita venenosa y una falsa expresión de pena. No te lo tomes personal, ¿sí? Sé que debe ser difícil para vos, pero él está tratando de seguir adelante. Y sinceramente, este lugar tiene una energía bastante pesada. Creo que una reforma le va a venir bien. Tuve ganas de lanzarme sobre los dos. Pero algo dentro de mí gritó más fuerte. No iba a ceder. No iba a dar la espalda como si todo eso fuera normal. Tragando el llanto, la rabia, el sabor metálico que me subía por la garganta, los miré con la calma más forzada de mi vida y dije, en voz baja, esto aún no terminó. Di la espalda y salí. Cada paso hasta la calle era un temblor. Pero por dentro, una certeza empezaba a crecer, yo iba a pelear. Sentarme en el banco de la sala de audiencias fue más humillante que cualquier grito que me hubiera tragado. No sabía qué dolía más, estar allí por culpa de ese hombre o el hecho de que él hubiera logrado llevar la situación hasta ese punto, al punto de obligarme a demostrar que mi propio hogar era mío. Mi abogado era callado y metódico. Confía en el proceso, decía. Pero confiar en procesos era algo que dejé de hacer el día en que mi exmarido invadió mi casa con una novia burlona y me pidió que me fuera como si fuera una huésped molesta. Alejandro, en cambio, estaba cómodo. Camisa planchada, barba arreglada y ese aire de quien ensayó sus líneas frente al espejo. Se sentó frente al juez con una sonrisa discreta, casi aburrida, y presentó un montón de documentos. Contratos, extractos, comprobantes de transferencias bancarias. Todos supuestamente firmados por él. Todos indicando que había pagado más de la mitad del inmueble. Se me heló la sangre. Yo sabía que eso era mentira. Que cada centavo de ese apartamento había salido de mis horas extras, de mis sacrificios. Y él ahí, actuando con seguridad, como si hubiera sido parte activa de algo que en realidad nunca le importó. Cuando fue mi turno de hablar, mi voz salió clara, pero con grietas de dolor. Su señoría, este hombre nunca contribuyó con nada. Nunca tuvo un trabajo estable. Yo mantuve ese hogar sola. Las cuentas estaban siempre a mi nombre. Él vivía a mi costa, mientras decía que tener un empleo fijo era cosa de gente conformista. El juez me escuchó, anotó algo, pero su atención se mantenía en los papeles de Alejandro. Su abogado era experimentado, seguro, y repetía frases como pruebas documentales legítimas y presunción de veracidad. El veredicto fue rápido. Demasiado rápido. Considerando los documentos presentados, este tribunal reconoce la existencia de propiedad compartida del inmueble entre las partes durante el matrimonio. La parte demandada deberá desocupar el inmueble en un plazo razonable, hasta nueva deliberación sobre la posesión definitiva. Fue como recibir una patada cuando ya estás en el suelo. ¿Desocupar? ¿Yo? Me levanté despacio, con el rostro ardiendo. Alejandro ni siquiera me miró. Solo se arregló las mangas del saco, le dio la mano a su abogado y se fue. Tranquilo. Satisfecho. Como si hubiera ganado algo justo. En la salida del juzgado, mi abogado intentó calmarme. Podemos apelar. Pero llevará trabajo. Lo miré con una calma tensa. Entonces vamos a dar trabajo. La rabia era ácida, pero me mantenía de pie. No podía aceptar esa mentira descarada. Sabía que él había falsificado esos documentos. Solo necesitaba probarlo. Esa misma noche empecé a hacer llamadas. Gente que había trabajado conmigo, antiguos colegas que conocían mi rutina. Vecinos que veían quién salía a trabajar y quién dormía hasta el mediodía. Exjefes que podían confirmar mis ingresos. Personas que, a diferencia de papeles falsificados, tenían recuerdos y verdades vivas. Y cada vez que escuchaba un claro que te ayudo, sentía un poco de mi fuerza volver. Ya no se trataba de un apartamento.
Se trataba de recuperar la dignidad que él intentó robar. Y esta vez, no iba a dejar que ganara. Si en la primera audiencia entré herida, en la segunda entré armada. Esta vez, no estaba sola. Detrás de mí se sentaron antiguos compañeros de trabajo, vecinos de años, e incluso mi exjefa de la época en que trabajaba 12 horas al día, cubriendo 2 turnos. Cada uno vino por cuenta propia, sin que yo tuviera que rogar. Trajeron recuerdos, recibos antiguos y, sobre todo, verdades que no cabían en un fajo de papeles falsificados. Alejandro entró con la misma postura segura de antes. Otra camisa social clara, barba prolija, espalda recta, parecía un ejecutivo de manual. Pero no se dio cuenta de que algo ya había cambiado. Esta vez, yo no era la mujer acorralada. Era la mujer lista para desmontarlo pieza por pieza. El juez pidió silencio. La audiencia comenzó. Mi abogado fue directo: presentaremos testimonios y documentos que refutan la supuesta contribución financiera del señor Alejandro para la adquisición del inmueble en disputa. La primera en hablar fue Marta, mi exjefa, que no se guardó nada. Inés mantenía el hogar sola. Lo vi. Tuvimos que reorganizar su horario varias veces porque hacía horas extra hasta los fines de semana. Me lo dijo más de una vez, no podía contar con su marido económicamente. Luego habló Javier, nuestro viejo vecino del primer piso. Él pasaba los días en casa. Lo veía desde el patio, jugando videojuegos, tomando cerveza. Inés salía temprano y volvía solo de noche. Las declaraciones caían como martillazos sobre el teatro de Alejandro. Movía las piernas, cruzaba los brazos, sonreía con desprecio de vez en cuando, pero con cada testimonio, su incomodidad crecía. Y entonces cayó la bomba. Mi abogado presentó una pericia hecha a las apuradas, pero precisa. Los documentos que Alejandro había usado en la primera audiencia, esos supuestos comprobantes de pago, fueron analizados por un perito grafotécnico. Y la conclusión fue clara: las firmas estaban adulteradas. La fuente utilizada en los contratos impresos no correspondía con la que usaban los bancos en la época. Algunos sellos estaban colocados de forma idéntica en más de un documento, como si hubieran sido copiados y pegados. El juez pidió silencio. Alejandro finalmente perdió la sonrisa. Mi abogado resumió, con firmeza: no solo no hubo contribución comprobada, sino que hay indicios contundentes de falsificación y tentativa de fraude procesal. La sala quedó en silencio por unos segundos. Solo oía mi respiración. El juez habló pausadamente. Con peso. Ante las pruebas presentadas, y considerando la gravedad del uso de documentación falsa en juicio, este tribunal revoca la decisión anterior. El inmueble en cuestión pertenece exclusivamente a la demandante, Inés González. La parte contraria deberá desalojar de inmediato, sin derecho a compensación. Me emocioné. Sentí ganas de reír, de llorar, de levantarme y gritar. Porque lo que sentía en ese momento no era euforia. Era alivio. Un tipo de victoria que no se grita, se respira. Alejandro se levantó con rabia contenida. Me miró como si hubiera traicionado algo. Y yo le devolví la mirada, con una serenidad que él nunca conoció. Ya no quedaba nada de él allí. Ni en mi apartamento, ni en mí. Afuera, Marta me abrazó con fuerza. Y ganaste, mujer. Asentí con la cabeza. No era solo una victoria. Era la devolución de la verdad. Después de tanto cansancio, finalmente había vuelto a mí. Volver al apartamento ese día fue diferente. No temblaba. No dudaba. No ensayaba frases en la cabeza. Entré con la llave firme entre los dedos, sabiendo exactamente lo que me esperaba. Ella estaba allí. Nora. Sentada de nuevo en mi sofá, ahora con cara de no saber si podía o no estirar las piernas. Tenía una taza en la mano, pero no bebía. Cuando me vio, abrió los ojos por un segundo, luego se acomodó como quien intenta recuperar la compostura. Pero ya era tarde. Hola, Nora, dije, sin alzar la voz. Hora de hacer las maletas. Ella rió. Una risa corta, forzada. Esto ya es un chiste. ¿No te cansas?
Cansarme, me cansé hace tiempo. Ahora solo limpio el desastre. Se levantó. Alejandro dijo que va a apelar. Sí. Pero esta vez, desde un hotel barato. O desde un sofá prestado. El apartamento ahora es legalmente solo mío. Y tú estás legalmente, sin techo. El silencio que vino después fue el tipo de silencio que vale cada audiencia, cada madrugada llorando, cada centavo gastado en abogados. Ella me miró con rabia, pero también con algo que me sonó casi como miedo. ¿Crees que ganaste, verdad? No. Estoy segura. El juez también lo cree. Y el registro. Y el oficial de justicia que, si quieres confirmar, puedo llamar ahora mismo. Cruzó los brazos, intentando sostener la dignidad que se le escurría por las orejas. Esto solo era un lugar. Vamos a encontrar otro. Mejor que este. Claro. Nada como empezar una relación con una expulsión judicial. Bien romántico. Seguro que dará grandes historias de pareja. Ella perdió el tono burlón. Murmuró algo y comenzó a recoger sus cosas con prisa. No la detuve. Solo fui abriendo ventanas. Cada una de ellas. El aire necesitaba circular. Quería sacar el olor a perfume barato y falsedad de ese espacio. Mientras recogía un neceser, le pregunté, por cierto, ¿sueles vivir en inmuebles invadidos? ¿O este fue el primero? Tienes un problema serio con el resentimiento. Lo tengo, sí. Por eso decidí tratarlo con un desalojo. Me lanzó una última mirada torcida. Pero ya no tenía fuerza. Solo era una mujer derrotada saliendo con bolsas que nunca debieron estar allí. ¿Y sinceramente? No sentía rabia. Sentía algo entre desprecio y lástima. La rabia es para quien todavía importa. Cierra la puerta al salir. O mejor, azótala. Va a ser simbólico. Salió muerta de rabia. La noticia no llegó con alboroto. Vino como suelen llegar las cosas importantes, despacio, sin ruido. Era una mañana común. Yo estaba terminando de colgar ropa en el tendedero del balcón, el sol aún débil, y el celular sonó sobre la mesa de la cocina. Número conocido. Laura, la asistente de mi abogado. ¿Inés? Dijo, con voz baja, casi avergonzada. Alejandro fue arrestado esta mañana. Tardé un segundo en entender lo que había dicho. ¿Arrestado? Sí. Prisión preventiva. Por la falsificación de los documentos del proceso. El juez envió el caso al Ministerio Público y la investigación confirmó todo. Intento de fraude judicial, uso de documentos adulterados. El Ministerio Público solicitó la prisión inmediata. Apoyé las manos sobre la encimera de la cocina. Sentí el mármol frío bajo la piel. Por un momento, el mundo quedó en suspenso. ¿Dónde está? En custodia, aquí mismo en Bilbao. La prensa aún no ha tomado la historia, pero puede ser cuestión de tiempo. Pensé que debía saberlo antes que nadie. Agradecí con un hilo de voz. Colgué. Y me quedé allí, quieta. El viento entraba por la ventana. El olor del jabón de la ropa secándose se mezclaba con el café aún caliente en la taza. Alejandro estaba preso. No sonreí. No hubo celebración. Era extraño. Pensé que, cuando llegara ese día, me sentiría vengada. Que su prisión sabría a justicia plena, a victoria gritante. Pero no. Era un sentimiento distinto. Más maduro. Más real. No se trataba de que él pagara. Se trataba de que yo, finalmente, estaba libre de cargar la culpa por todo lo que él me hizo pasar. Me senté en el sofá, el mismo donde un día se sentó con su nueva novia, diciéndome que me fuera de mi propia casa. Miré a mi alrededor. Las plantas crecían. La alfombra era nueva. El aire allí era otro. Había limpiado todo. No solo el suelo, sino los restos de culpa, de dolor, de impotencia. Recordé cómo se burlaba cuando yo hablaba de justicia. Esas cosas no llegan a nada, Inés. Pues llegó.
Y no porque le deseara el mal, sino porque no acepté vivir doblegada. Porque, por primera vez en mucho tiempo, elegí levantarme. No le conté a nadie ese día. No publiqué nada, no llamé a mis amigas, no mandé mensajes a ningún familiar. Guardé la información solo para mí. Como un secreto precioso que no necesitaba ser exhibido. Porque no quería aplausos. Solo quería paz. Y al final, Inés se quedó con el apartamento, la amante con las maletas en la acera y el exmarido con problemas con la justicia. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar?